Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes, días, noches. Bienvenidos un día más a tu canal. ¿Y qué onda, chicos? Bienvenidos nuevamente a Last Island of Survival. Y bueno, chicos, hoy les traigo un video en el cual, bueno, ya ven que algunos notaron que hubo una actualización. De hecho, ya había habido una previa, pero obviamente, bueno, ayer, 7 de abril, hubo una corrección de errores. Y entre ellos vamos a notar que aquí arreglaron algo que estaba en estas nuevas estructuras, en el cual una giraba o se rotaba. Entonces eso causaba un bug que era medio roto. Así que ahorita vamos a checarlo. Miren, ahorita ya no deja girar, pero quiero que vean antes cómo estaba, ¿vale? Miren, antes era así, tú ponías tu estructura. Este video ya lo tenía pregrabado, pero por eso me tardé hoy, porque lo tuve que modificar para no traerles cosas fail. Y miren, antes se podía girar, pero esto ya lo quitaron porque en realidad estaba rotísimo. Se dan cuenta que esta estructura estaba media fea, porque obviamente no tenía soporte y obviamente la estabilidad pues era obvio que se tendrán que caer, pero bueno, estaba mal. Ya lo arreglaron porque esto permitía que hicieras un tipo bug con el gabinete brutal, o sea, súper roto, en el cual te puedas gastar un montón de explosivos y literal no rompías el gabinete, ¿vale? Bueno, vamos a ver un poquito de lo que acaban de agregar. Y aprovechando ya que tenemos esto, vamos a ver algunas recomendaciones para aquellos que quieren destruir un gabinete o cómo poner un gabinete para que lo puedan buguear. Miren, más o menos es muy sencillo. Necesitas 2 cimientos, es muy importante, para que puedas colocar el gabinete de una buena forma, y eso te va a permitir poder poner esta estructura más segura. Mira, más o menos tienes que ponerlo a cierta distancia y quede así. Y mira, bueno, vamos a checarlo porque luego no sale la primera. Y bueno, vamos a poner una pared. Bueno, ahí no. A ver, vamos a probar de nuevo. Mira, más o menos ahí es esa distancia, y ahí ya se pone en azulito. Y ya, bueno, lo recomendable es que la otra pared, bueno, aquí en este caso la voy a romper para girarlo. Y si te das cuenta, ya puedo yo tener acceso al gabinete aunque esté en una pared y la gente no lo va a ver. Los únicos que ven el gabinete van a ser los que tengan permisos. Las otras personas ajenas a tu base simplemente van a ver una pared y punto. No van a saber que ahí está el gabinete. Si le das un bazucazo directo, ojo, se destruye el gabinete. O sea, es importante que obviamente, bueno, si tú quieres raidear una casa y le das con la bazooka y si la tienes al gabinete, lo revientas, siempre y cuando esté bugueado en la pared. Si no, no le vas a hacer nada. Vamos a ver otro ejemplo, chicos. Vamos a colocar este gabinete nuevamente de este lado. Y ahora lo vamos a hacer la prueba, pero con C4. Ahorita lo hicimos con la bazooka, pero bueno, vamos a hacer lo mismo, el mismo ejemplo. Vamos a girar el gabinete, ¿vale? Y bueno, aquí te das cuenta que queda un poquito más salido, pero aún así no importa, no lo ven. Tú despreocúpate, y si quieres haz las pruebas con alguien de tu equipo. Pon tu gabinete bugueado, uno de tu equipo no le des permisos y dile que entre a la base después y que vea, probablemente que no vea dónde está. Y él va a decir, no, ¿dónde está? Bueno, pues no lo va a encontrar. Vamos a darle con los C4 a ver qué tal. Si te das cuenta, la pared está intacta. Vamos a darle aquí directamente donde está el gabinete, a ver si se rompe. Le vamos a meter uno nomás como prueba. Vamos a ver qué tal la pared, a ver si recibió daño. Si te das cuenta, no recibió daño. Y de hecho fueron 3 C4. Entonces, a ver, vamos a hacer otra prueba. Si te das cuenta, en el gabinete se buguea el daño, pero si lo das a un costado, vas a ver una diferencia. Vas a ver que ya efectivamente el daño ya se empieza a hacer. Y pasa lo mismo con la bazooka. Si la bazooka tú le disparas pero no le das al gabinete, hace daño a la pared. Pero con la bazooka, si le das al gabinete, lo revientas, ¿vale? Pues ya comprobamos que el C4 bueno, se buguea mucho lo que es el daño. Bueno, vamos a probar que la bazooka efectivamente hace daño en la pared. Y mira, nada más, no destruye el gabinete como en el anterior caso. Pero si le damos ya, digamos que directo al gabinete, pues sí, lo vamos a reventar de una manera inevitable, ¿vale? Y vamos a ver el daño, ya casi se cae la pared y el gabinete intacto. Vamos a reventarlo ya. Y ya viste que sí, obviamente, bueno, pues esto sería así muy random que la atinaras. Vamos a ver ahora un ejemplo, chicos, en un triangulito que también es muy bueno, ya que en muchas casas puede haber cualquier triángulo, bueno, número de triángulos, y en cualquiera de esos números de triángulos que tú tengas en tu base puedes esconder tu gabinete. O sea, muy recomendable, chicos, ya no lo dejen ahí en medio, ahí vacío, no, mételo, o sea, en uno de estos. Procura tener mucha seguridad en tu base para que aguantes y no te reiden los primeros días, ya que esto está brutal, ¿vale? Bueno, vamos a hacer la prueba en un triangulito, igual es lo mismo. Si le damos con los C4 directamente ahí, se ponen, pero créeme que no le va a pasar nada a tu gabinete. Entonces digo, pongo C4 porque es el explosivo que se pega más poderoso.
entonces no le pasa nada, ¿vale? Igualmente la bazooka, bueno, tiene el mismo daño, nada más que bueno, vamos a probar primero un costado. Te das cuenta, hace daño a la pared y el gabinete está intacto, ¿vale? Entonces, obviamente pues es de que le atinen, pero si le dan directamente ahí sí, se revienta, O sea que, bueno, pues ya sabes, para cuando quieras raidear una casa, a ver si la tienes al gabinete. Vamos a ver un ejemplo de cómo estaba antes. Esto quiero decirles porque como ya les repetí hace ratito, ya había hecho este video, por eso me tardé en subirlo, chicos, no es otra cosa. Nada más que tuve que borrar el video, me di cuenta ya en la noche y todo eso, entonces tuve que borrarlo y bueno, hice los cambios y discúlpenme. Bueno, si te das cuenta, aquí le estamos dando a la pared inclinada, esa protegería muy bien el gabinete como estaba antes. Ahí está el gabinete, ahí se ve la puntita. Y bueno, quiero que vean que ahorita cuando le meta unos cuantos bazucazos, el daño, bueno, pues sí va ya a afectar el gabinete. Bueno, ya se rompió. Entonces, ni siquiera rompí la pared, pero el gabinete ya recibió un daño severo al grado de que ya se destruyó, ¿vale? Ahora, antes estaba así, quiero que vean este ejemplo, esto es lo que les decía, qué bueno que lo arreglaron rápido porque la gente que hizo esto, ahorita tiene sus gabinetes ahí bien protegidos y está rotísimo, porque mira, no te deja ni siquiera poner bombas, o sea, no hay un lugar en donde puedas poner bombas, entonces tienes que buscar el punto débil, pero no garantiza que por el hecho de que rompas la pared puedes romper el gabinete, mira, aquí no me deja poner C4s. Tal vez con una bazooka, tal vez sí, pero si no la traes, pues mira, es muy complicado atinarle en dónde vas a poner el C4 porque no te deja. Aquí lo hice por el techo, a ver qué tal si entrábamos por el techo, ok, entonces vemos el gabinete. Y es complicado porque aún así no te deja en muchos lados, entonces hay que buscar el punto débil. Y aquí fue donde me di cuenta que dije, pues hay que ponérselo directamente arriba. Pero créeme que es muy complicado, ¿vale? Porque aún así toda la estructura está como bugueada, ¿va? Bueno, lo bueno que lo quitaron. Ahora sí, vamos a ver otro ejemplo muy común. Esto es algo que tú puedes hacer. Siempre pon tu gabinete así, luego lo giras para que el letrero quede salidito y de esa manera tú ya puedes tener acceso a tu gabinete y le puedes poner inclusive aparte una ventana de steel y sí vas a tener acceso al gabinete. Entonces esa es una muy buena recomendación para que la bazooka no entre por las rendijas, ¿sale? Muy importante, acuérdate, si lo vas a poner así, ponle siempre su ventana en medio. Aparte de esta pared, pone una ventana con steel y eso te lo va a proteger mucho. Voy a hacer la prueba con la bazooka. Ya ven que en el anterior que bueno, que nos puso ahorita, sí se destruye la pared con la bazooka. Ahorita, bueno, más bien el gabinete con la bazooka, aunque no se rompa la pared. Ahorita vamos a hacer la prueba a ver si ya lo arreglaron, porque pues sí estaba medio roto eso. Bueno, ok, como pueden ver ya se cayó la pared y el gabinete sigue intacto, ¿vale? Para que más o menos tú veas cómo vas a empezar a proteger tu base y así lo puedas hacer. Entonces estas son algunas ideas de cómo puedes tener tu gabinete para que tengas uso y lo protejas, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo con la ventana y vamos a probar qué tal hace el daño con la bazooka así directo. Mira, si le das en las rendijas, obviamente lo pasa la explosión y lo destruyes de una, o sea, genial. Pero si tú le das en una de las, se puede decir que las rejas, no pasa el daño, ahí se queda en la ventana, entonces abusado. Entonces tú te puedes quedar en medio, ¿vale? Para que obviamente te ahorres. Pero esto solamente pasa con la bazooka. Si tú pones C4, siempre el daño va a ser en la ventana o en el marco. Entonces si tú ves una ventana y ves así, siempre tráete una bazooka mejor y dale adentro, sale en medio, para que de esa manera te ahorres mucho material y bueno, pues puedas raidear más fácilmente una base o tú proteger tu base también. Bueno chicos, por aquí este video. Si eres nuevo en el canal, amigo, yo te voy a invitar a que te suscribas. Si es que te gustó el video, regálame un buen like. Y si quieres estar al tanto de los próximos videos, activa la campanita. Y bueno chicos, como siempre les digo, un saludito y hasta luego. Chau, chau. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!